Muy buenas tardes a todas las personas que os habéis conectado a este webinario del Orange Digital Center en el marco del curso de Innovaciones en la Detección, el Diagnóstico y la Atención Temprana del Autismo. Se trata del primer webinario que forma parte además de la primera semana en la que hemos estado pues, revisando diferentes cuestiones relacionadas con la detección y el diagnóstico a través de diferentes módulos que habéis podido visualizar. Damos la bienvenida también a las personas que no forman parte de este curso, que también está abierto a la participación de cualquier persona interesada. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor Ariz Arambarri, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que tiene una larga trayectoria ya en el desarrollo de investigaciones y servicios para la detección y atención temprana del autismo. Alice es investigador principal en diversas líneas de investigación en autismo en este centro, destacando el proyecto de atención temprana del ensayo clínico CARE CESDM, que bueno, pues han presentado resultados recientemente. Y bueno, hoy nos va a hablar de una nueva mirada del cribado universal del autismo, evidencia científica y datos desde la práctica clínica. Muchas gracias, Alice, por aceptar nuestra invitación cuando quieras. Hola, buenas tardes, Gerardo, y gracias a la organización por invitarme una vez más y a la Fundación Orange por generar este espacio de formación. Bueno, un poco para ajustar expectativas para quien nos están escuchando, cuando plantamos una nueva mirada en lo que vamos a hablar hoy, la idea no es plantearos los instrumentos de cribado o métodos de cribado que sea lo último o que sea novedoso o un sistema nuevo de cribado. Esta no es la idea. La idea es que el cribado que conocemos realmente empiece a ocurrir, porque la realidad es que el cribado específico, especializado del autismo, no es una cosa de hoy, no es una cosa nueva. Llevamos muchos años hablando de la importancia del cribado especializado, el cribado específico de alta sensibilidad en el autismo. Los cribados son pruebas que son especialmente sensibles, no tan específicos como otro tipo de pruebas que buscan una caracterización más para que nos ajuste o nos dé más juicio clínico de cara a poder hacer un diagnóstico clínico del autismo, sino lo que nos ofrece una prueba de cribado, una prueba, se utiliza muchas veces en inglés, una prueba de screening. Lo que busca es tener una alta sensibilidad para realmente detectar todos los casos que tengan un riesgo real de cara a poder tener un diagnóstico, en este caso del autismo. Las pruebas que buscan tener un cribado más específico sobre un trastorno determinado, un perfil determinado de clínico, lo que balancean es la especificidad con la sensibilidad, pero siempre intentando dar más peso a la sensibilidad más que a la especificidad, y esto tendrá implicaciones en lo que vamos a hablar hoy, porque lo que ante todo nos interesa es detectar aquel caso que tenga autismo, que esos casos no se nos escapen, y aquellos casos también colindantes de riesgo que puedan estar, bueno, en la órbita de conductas, signos de alarma en ese desarrollo temprano que pueda estar relacionado con alteraciones del desarrollo en lo que es la parte social comunicativa o de la conducta, ¿vale? Entonces, cuando vamos a pensar en una nueva mirada, es porque hay un gran debate ya servido alrededor de si el cribado universal sí o no. Entonces, un poco la idea no es, digo, para ajustar que nos escuche, no es encontrar o hablar de los últimos instrumentos, que hay muchos instrumentos de cribado, sino pensar un poco en cuál es el uso que le hacemos a los instrumentos de cribado y cuál puede ser el interés de movernos hacia un cribado universal. ¿Vale? Un poco el argumentario que hay detrás de esto. Esto es un poco la expectativa de lo que en el poquito tiempo que tenemos en este webinario vamos a intentar dar algunos argumentos, evidencias científicas, datos que nos puedan respaldar a esta nueva mirada y un poco que también nos alimente la praxis clínica que podamos estar haciendo, aquellos que puedan estar en dispositivos o en posición de poder implementar un cribado temprano del autismo, y también darle otro enfoque y pensar cuando no estamos haciendo ningún tipo de acción proactiva a la detección,
qué es lo que nos dicen los datos. ¿Vale? Esto es un poco el enmarque con el que os voy a intentar ofrecer el webinario de hoy. Entonces, lo primero, así de entrada, porque esto siempre es dinámico y nos van saliendo datos nuevos, entonces no es el objetivo de hoy no es daros una charla de epidemiología, pero bueno, al final, si estamos pensando en la importancia o no de hacer un cribado, pues tenemos que pensar cuál es la proporción, cuáles los números que se barajan en los últimos estudios epidemiológicos a la hora de hacernos la pregunta de cuántos casos deberíamos de poder detectar en un dispositivo general, atención primaria, pediátrica, contextos de guardería, por cierto, interesante también que se apunten en la nota de poder hacer cribados de este tipo. ¿Cuáles estos datos que hay mucho sobre cada vez más, ¿no? En los medios, sensibilización, sobre los números que van saliendo alrededor del autismo? Bien, pues hace muy poco y han salido en muchos medios y noticias los datos estadounidenses que van saliendo del CDC, que es el Centro de Vigilancia, ¿no? de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Lo que hacen es cada 2 años, 2, 3 años, hacen una vigilancia, un seguimiento, lo llevan haciendo, como lo veis en el gráfico, desde el año 2000, que ahí está este monitoreo, este seguimiento de datos, que siempre hay un decalaje, ¿no? Diferido de lo que se publica, es siempre 2 años atrás, ¿no? De los datos que se están contando. Estos datos en concreto son del 2022, que se publican ahora en 2025. Porque siempre la investigación, pues tú recoges, analizas y luego eso lo publicas, pero los datos siempre vienen de atrás. Entonces veis que lo que no hay duda en este gráfico, que es muy visual, es que la prevalencia del autismo no para de subir. Entonces pasamos de hablar de la idea, y ya sabemos que no es una enfermedad, pero se hablaba en el contexto de comprensión de prevalencia de lo que hablaríamos en enfermedades raras, en este caso trastornos del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo de baja prevalencia, cuando estamos hablando de esta idea de concepto de enfermedad rara que no es enfermedad, pero hablamos de números muy poquitos en población general, pues hemos pasado de esta idea de algo que es muy poco frecuente a algo que empieza a ser muy preocupante a nivel de salud pública, pero desde luego sí frecuente. Tenemos que pensar la preocupación y las acciones que hacemos, ¿no? De dónde viene, ¿no? Que sabemos, que no sabemos. Realmente hay mucho más de lo que no sabemos que lo que sabemos. Y esto permitirme hacer este pequeño inciso, porque ha sido muy de actualidad, da pie cuando tenemos un ámbito gris de desconocimiento, un black box, pues da pie, y más ahora que las redes y los medios pues son fáciles de llevar teorías de mucho tipo, y más también es un problema que la actual administración estadounidense pues también junto a esta publicación y a este anuncio también hizo unas declaraciones un poco desafortunadas haciendo una relación con esta subida de prevalencia del autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo. Permitirme que ya lo hemos hecho también de nuestro hospital, pero creo que esta plataforma también es importante para favorecer, ¿no? Qué es datos basados en la evidencia y qué son datos no comprendidos y confusores, que se hace una mala interpretación de esos datos. Y es que el uso de paracetamol ha sido estable, incluso en bajada respecto a años anteriores, lo cual va en dirección contraria a esta prevalencia, y los estudios serios, bien controlados, con muestras poblacionales grandes que vienen habitualmente de Escandinavia, los países escandinavos, han demostrado de que el paracetamol sigue siendo, con prescripción médica y bien justificado clínicamente durante el embarazo, sigue siendo un fármaco seguro y que no ha demostrado ninguna relación con esta subida de prevalencia del autismo. Repito, no hay una evidencia científica que respalde una afirmación que pueda plantear un paracetamol como un causal explicativo del aumento continuado que estamos teniendo en la prevalencia del autismo. Entonces, los datos estadounidenses no se están replicando por ahora en el contexto europeo y en otros países. Son los datos más altos de prevalencia, pero sí que la tendencia que los distintos estudios de otros países, sobre todo de países desarrollados con más recursos, por tanto,
plantean la tendencia sí que sigue siendo ir un poco por detrás de la misma prevalencia que va apuntando la estadounidense. Al final, los diferentes métodos llevan a diferentes sensibilidades de captación cuando estamos hablando de diagnóstico, riesgo, probabilidad, estimaciones. Bueno, tienen también muchos datos y mucha estadística también detrás. Todo lo que nos dicen estos datos de 1 de cada 31, que muchas veces la gente cuando da este dato se rasca la cabeza, la traducción de 1 de cada 31 poblacionalmente es un 3,2%. Y en esta misma publicación se plantea que en el sexo masculino la prevalencia aumenta casi un 5%, 1 de cada 20. Ya sabemos que siempre en todos los datos y en todos los estudios la detección que se hace en el sexo masculino es significativamente mayor y lo sigue siendo. Por cierto, no solo en el autismo, también en otros trastornos del neurodesarrollo. En otros datos más cercanos, uno, por ejemplo, Morales Hidalgo es la persona que más, la autora que más publica a nivel de prevalencia en España. El dato que tenemos del que yo conozco, al menos que me he hecho una revisión reciente, planteaba un por ciento, pero 1,55% cuando llegamos a esta edad más temprana. Datos también, pues donde yo trabajo, contexto Barcelona, Cataluña, una publicación que ha sido muy citada porque partía de los datos oficiales, registro de sanidad, pero con la complejidad de la sanidad catalana, que como veis, lo que estáis viendo en este gradiente de colores es áreas sanitarias y el consumo de la sanidad pública, como veis, es muy heterogéneo en Cataluña y esto lleva a que el dato con el que se ha publicado en esta prevalencia, bueno, tenga un confusor claramente de distritos y zonas que también se cruzan con aspectos socioeconómicos directos. Esto en Barcelona se ve muy claro, pues zonas Sarriá, Sant Gervasi, donde el registro no capta una prevalencia alta, de hecho es muy baja, pero también sabemos que muchos datos de contexto de médico privado no llegan. Por lo tanto, el método que hay detrás a la hora de comparar estos datos epidemiológicos es crucial para poder interpretarlo y esto es un ejemplo pues, de un método muy distinto al de la recogida directa del estudio, sino que están bebiendo, ¿no? Alimentando estos datos de lo que el registro sanitario público ha podido captar a nivel de diagnóstico de TEA. Entonces aquí se plantea 1,23%, pero de forma interesante en el área sanitaria con con la tasa de prevalencia más alta, sí que está en ese casi 2% y lo mismo pasa en el sexo masculino. Un dato más reciente también de Cataluña que se centra en la provincia de Tarragona, pues también son ya datos más cercanos a los que se van publicando, ya no solo de preescolares, ese 1,55 que decíamos a nivel de España, sino 1,53 como media en Tarragona a nivel de escolares, en este caso, en preescolar ya aumentando 1,78. Y muy interesante el dato, que aquí habría que definir bien a qué se le llama subclínico y a qué le llaman los estadounidenses esa definición que ellos plantean desde su prevalencia, pues ese 3,31% en esa franja gris que no terminan de cumplir criterios de diagnóstico de TEA, pero que sí presentan un perfil de riesgo, ¿no? en la sintomatología de TEA. Bueno, aquí sabemos que hay también un poco voces, ¿no? Que hablan de que nos está pasando igual que el TDAH, que está hablándose de que cuidado, cuidado, ahora todo no es TEA, tenemos que ir ajustando y esa conceptualización de lo que es criterio de diagnóstico de TEA no solo es un niño, una niña o un adulto con unas dificultades sociales, eso no es suficiente para un criterio de diagnóstico. Por lo tanto, ahora estamos un poco en el otro punto donde hay que, como todo, con la formación ir ajustando y con lo que la evidencia científica termina de caracterizar y perfilar, ¿vale? Asumamos que es una alteración de neurodesarrollo que anda entre el 1 plus por ciento, 2 plus por ciento, en algunos casos llegando a ese 3%, como media global, lo que se publicaba en Lancet, ¿no? Asumía ese 1-2%, cogiendo un poco los diferentes estudios epidemiológicos y toda la heterogeneidad que hay en diferentes países. Esto lleva a una estimación que hace esta publicación de Lancet de 78 millones de personas a nivel del mundo que cumplirían criterios de diagnóstico de TEA. Y dices, uy, ¿esto cuánto es? A mí estos números grandes me suelen hacer muy abstractos. Bueno, esto es como toda Alemania a nivel de población y de habitantes, que esto ya pues, se dibuja y se materializa más fácil.
Entonces, todo esto a qué nos lleva, ¿no? ¿Qué nos dice la prensa? Pues lo mismo, ¿no? Grandes números, aumenta un 250%, no para de subir, subidas consecutivas. Hay todo este punto, siempre la prensa con este caliz, ¿no? de alarma. La pregunta es, ¿hay realmente más? ¿O diagnosticamos mejor? Lo que nos dicen los datos es que parece que sí que hay datos absolutos que apuntan de que sí hay una subida, a pesar de que hagamos correcciones de los efectos de la sensibilización, los efectos de un mejor diagnóstico y también una caracterización de una dimensión, de un espectro, una comprensión mucho más amplia a partir del DSM-5 del 2023, ¿no? Entonces, bueno, que eso se publica en 2023, pero tarda un tiempo en asimilarse en práctica clínica porque siempre estos cambios generan unas resistencias tradicionales y habituales siempre en los cambios, cuando son cambios sobre todo importantes como este, que pasaba de ser algo muy categórico a ser algo dimensional continuo, ¿no? Entonces, todo esto tiene efectos a la hora de conceptualizar a qué le llamamos TEA y qué no, y cuáles son estos datos más a nivel epidemiológico. Y esto pues, nos tiene que hacer pensar estos números todo el rato en ascenso, pues qué hacemos como sociedad, ¿no? Ante estos números y esta falta de detección que hay en la edad temprana, porque esto sigue siendo una realidad. Conocemos desde hace muchos años, ya un par de décadas, que ya hay bastantes estudios a nivel de instrumentos y todas sus capacidades psicométricas de sensibilidad, de especificidad en la hora de detectar, ¿no? Y esos datos estadísticos de cuál es la capacidad predictiva, ¿no? de esa detección respecto a luego el diagnóstico, a pesar de que llevamos mucho tiempo y siguen desarrollándose nuevos instrumentos, algunos instrumentos con capacidad tecnológica, interesantes, ¿no? de aplicaciones. A pesar de ello, la realidad, la práctica clínica habitual no se está dando un cribado habitual, temprano y detección temprana que lleve a un diagnóstico de verdad, no seguir planeando año tras año de hablar de riesgo o rasgos, que estos dos son bastante cómodos y habituales, sino de emitir un diagnóstico de autismo después de la detección y que ambas cosas ocurran en una edad temprana y que a esto le siga idealmente una atención especializada, que si no, para poco vale hacer la detección y hacer el diagnóstico, no es etiquetar si no atendemos la necesidad, ¿no? Entonces, ante un poco todo esto, ¿no? Todos estos números, la pregunta a la que vamos a contestar hoy, a la que vamos a dar un poco la reflexión es, bueno, ese screening, ese cribado universal, ¿sí o no? Entonces, un poco este debate nos lo introduce dentro del nuevo programa de protocolo de actividades preventivas que se ha hecho aquí en Cataluña desde el Departamento de Salud y desde Pediatría en este caso, donde hemos sido invitados, compañera María Díez Juan y yo mismo en la parte específica de autismo, en los diseños de cribado pediátricos de todo tipo de cuestiones. Hemos trabajado en el grupo de trastornos del neurodesarrollo y nosotros hemos estado encargados como los especialistas específicos en detección temprana del autismo. Entonces esto nos ha llevado un poco a un debate intenso con el Departamento de Salud, un debate también científico de poner datos encima de la mesa, lo cual aprovecho este espacio también para agradecer el que se haya hecho una escucha de qué dicen los datos, cuál es el argumento a favor, cuáles son los pros, los contras. Y creo que eso ha sido un ejercicio muy interesante que creo que es de aplaudir de cara a que se hagan estos procesos de esta manera y se intente que los ejercicios que hacemos y los esfuerzos de procesos a nivel de investigación y de generar evidencia que tenga realmente una resonancia en la práctica clínica, no de un hospital universitario especializado, innovador, que busca un poco estar a la vanguardia, como es San Joan de Déu, que francamente hace una apuesta siempre en esta línea, sino que esto realmente resuene en un contexto comunitario de atención primaria donde toda la población se supone que tiene el acceso a poder ser atendidos, ¿no? Entonces aquí viene un debate histórico que lo saca sobre todo el 2016 el Task Force de Estados Unidos que se posiciona en contra del cribado universal. Plantea de que la evidencia científica en ese momento no ofrece una evidencia suficiente del beneficio de un cribado universal.
cuando se hace un análisis un poco detallado de lo que ese informe plantea, no ofrece una evidencia muy sólida para descartar el beneficio del cribado universal, sino que lo que se basa es que no hay estudios longitudinales que hayan estudiado a los mismos niños que han podido participar en un estudio de cribado universal, esos niños detectados, que luego se haya hecho un seguimiento de otro estudio que pueda plantear la diferencia de aquellos no detectados por un cribado universal en la respuesta al tratamiento de la edad temprana. Claro, eso es una mirada muy parcializada de lo que entendemos en la evidencia científica. La evidencia científica no se basa solo de un estudio que te lo empaqueta todo. La evidencia científica se construye sobre muchas piezas. Mucha evidencia es una especie de mosaico, que a veces no tenemos el estudio ideal que tiene todo contemplado, porque todo es muy caro. Esto para empezar, la ciencia es cara y no siempre tienes la financiación para poder mostrar esa evidencia. Pero si se analiza la evidencia científica, que es la que os voy a un poco, la que nosotros hemos intentado analizar, desde una mirada más del CDC, que el CDC lo que plantea es esta mirada más preventiva de la detección temprana, es decir, cuál es el beneficio en muchas dimensiones, no que haya un estudio que ha planteado, contrastado, intervengo a aquellos que han sido detectados en un cribado universal, que es difícil porque se está ofreciendo muy poco a nivel global. Por lo tanto, tenemos un laboratorio muy pequeño para realmente sacar datos de ahí, porque no se está ofreciendo como práctica clínica habitual un cribado universal. Por lo tanto, bueno, es más una ausencia de estudio porque no hay la posibilidad de estudiar algo que no se está haciendo. Entonces, ¿en qué nos podemos respaldar? Para poder defender, que es lo que nosotros hemos defendido, igual que el CDC y la Academia Americana de Pediatría, también está posicionada en la misma línea del CDC, que plantea el beneficio de un cribado proactivo y universal del autismo. Vamos a ver qué hemos planteado en esa revisión que hemos hecho mi compañera María Diez y yo mismo sobre cuál es la defensa o no en este debate sobre el apoyo hacia un cribado universal del TEA. Lo hemos publicado en la revista de nuestro hospital para tener una resonancia bastante rápida y directa sobre esta revisión que hemos hecho, un poco al caso del reto que nos planteaba en el encargo en este contexto de revisar protocolos y pensar qué podía ser interesante en el contexto del Departamento de Salud de Cataluña, en esta revisión de protocolos de prevención de pediatría. Entonces lo tenéis publicado en el número 30 de la revista Vincles, que lo que busca esta revista es un poco como hospital de nivel terciario de pediatría, que es nuestro hospital, no es ofrecer datos y actualizaciones sobre práctica clínica habitual que tenga interés para el contexto pediátrico, ¿vale? Entonces se enmarca un poco ahí lo que es el objetivo de esta revista y que tiene siempre esa búsqueda de impacto y resonancia en contexto comunitario, ¿vale? O sea que esto tenéis aquí el link y si queréis os lo puedo pasar también a Gerardo para que os pueda hacer difusión a quienes estáis inscritos en el webinario. Bien, lo que nosotros venimos a decir, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que nos hemos encontrado en esta revisión, es que las herramientas actuales del cribado específico del TEA se han mostrado que son eficaces. Hay muchos tipos diferentes, hay diferentes opciones, más visuales, más tecnológicos, más papel. Ya hay bastantes ofertas de posibles TEAs, unos con más recorrido, otros con bastante menos recorrido, pero lo que nos van dando un poco global de las opciones, los instrumentos de cribado específico de TEA, es que se han mostrado que son eficaces. Son eficaces en la detección del TEA, que es su objetivo. Lo que es la crítica habitual y que es importante contestarla cuando hablamos de que es eficaz es que el valor predictivo global que se les atribuye, no estoy hablando de un instrumento en concreto, sino de los instrumentos en global de detección o de cribado o screening de TEA en edad temprana, se les plantea un valor predictivo del 50% en esa especificidad que os decía. Y digo, bueno, el 50% deja otro 50% al descubierto
que está detectando cosas que no son TEA. Entonces, ¿eso realmente responde a su objetivo o no responde? Como os explicaba al principio, un cribado, igual que pasa en otros aspectos médicos, el conocido, el que todos tenemos y que ahora además está muy en noticias, cribado del cáncer, eh, no el de mama, sino cualquier tipo de cribado de cáncer, que es el que estamos todos más sensibilizados o el que con el contexto médico, pues todo el mundo le da más importancia, cualquier tipo todo de cribado, por eso lo pongo de ejemplo, es que queremos que sea muy, muy sensible. Es decir, que no se le escape en ningún caso. El que no se le escape en ningún caso es que puedas arrastrar, captar más cosas que son de riesgo, que se le parecen en forma, en algo, clínicamente, pero que no son realmente ese, ese específico cribado que estás buscando con ese instrumento. Eso significa que el valor predictivo específico para Altea, en este caso, solo afina al 50%. Pero si piensas que no es una prueba de diagnóstico, es una prueba rápida de cribado, que para eso es el cribado, que no se utiliza bien, porque no se termina de entender lo que es un cribado en este contexto, a diferencia del contexto más médico de cáncer, que lo tienen muy claro, en un contexto de captar alteraciones del desarrollo o del neurodesarrollo, no se termina de entender y por tanto no se termina de implementar su uso correcto. Entonces, la idea es captar el riesgo, no es hacer diagnóstico. Un positivo de un cribado específico de TEA no es un diagnóstico de TEA, pero nos está captando algo, nos está diciendo que algo parece que no va en esa línea de adquisiciones y de curso de neurodesarrollo que es normotípico, o al menos no habitualmente, porque es como se suele recoger esta información desde la mirada de los cuidadores principales, que son habitualmente quienes contestan, quienes rellenan, contestan estos cuestionarios y estas pruebas. Entonces, algo despierta, destapa, que no va en ese curso normotípico. Bien, entonces cuando analizamos con un hilo más fino o más grueso, depende de cómo se quiera mirar, pero cuando se quiera mirar un poco el valor predictivo global de la detección de que algo no va del todo en el curso esperable, lo que nos está diciendo las pruebas que este tipo de pruebas también nos están captando, además de ese 50% de más específico de TEA, nos está captando un 95% de casos que terminan con algún diagnóstico de alteración del neurodesarrollo. Por lo tanto, parece, con este dato ya, no estamos haciendo un mal, no creamos algo que no está, porque los cribados no crean cosas que no están. Los cribados simplemente destapan, generan una alerta, un red flag, un riesgo de, oye, este niño igual, esta niña, vamos a mirarlo un poco más. Luego igual se descarta, porque el objetivo no es hacer un diagnóstico, el objetivo es asegurarnos de que si hay algo que detectar, se detecta a tiempo. Y vamos a ver por qué es importante el factor temporal. ¿Por qué detectar a tiempo? ¿Por qué detectar precoz? ¿Por qué detectar temprano es importante? Entonces aquí, si estamos mirando esto desde una mirada de salud pública, desde una mirada de dispositivo comunitario de atención primaria global a la población, estamos ofreciendo pruebas que nos están dando un valor predictivo de que captan el 95% de casos que tienen alguna alteración del neurodesarrollo, donde también está el TEA. Por lo tanto, no parece que estemos haciendo una mala praxis cuando esto va a ofrecer la posibilidad de ponerle más ojos y ponerle algún poco de seguimiento mayor a ese niño, a esa niña, que algo en el aspecto del neurodesarrollo no parece seguir el curso esperable en ese momento temprano, al menos. Bien, lo típico que ocurre cuando entramos en estos debates del cribado y del screening universal, la primera resistencia que nos encontramos siempre es vamos a traumatizar a las familias van a tener una evidencia muy mala y muy estresante ante un cribado que pueda dar un falso positivo y la resonancia del falso positivo y el impacto que esto pueda tener en las familias suele ser el argumento más repetido, como casi un mantra, para quienes se oponen frontalmente a poder hacer un cribado proactivo o un cribado universal del autismo. Entonces hay un estudio en concreto y hay otros, pero este estudio es muy reciente y por eso lo cito, que plantea justamente, vamos a ver cuál es el testimonio de las familias, cuál es la vivencia, no de lo que pensamos los profesionales,
que vamos a pasar un mal rato intentando justificar una derivación, una prueba más, un mayor seguimiento. Ahí también hay que formarse, cómo hacer esta comunicación con la familia. Sino que aquí lo que vamos a plantear es un estudio que le da voz a la familia que ha estado en un proceso ha dado positivo el cribado, le han hecho las pruebas que ese protocolo planteaba para descartar o confirmar ese positivo y ha resultado que era un falso positivo. Y entonces se les pregunta un poco desde esa vivencia a nivel retrospectivo, bueno, ¿cuál ha sido su vivencia? Lo que informan las familias, y ya no es una opinión, sino son datos que recoge un estudio que su propósito era un poco destapar esta vivencia de familias que habían sido, si me permitís el término, víctimas de un falso positivo y con todo el proceso de derivación y de estrés que eso podría llevar y todas las atribuciones que muchos profesionales suelen hacer. Pero plantean las familias es que declaran que el proceso de adquirir que el proceso en sí les ha dado un mayor conocimiento sobre esos hitos de neurodesarrollo, sobre esos micro hitos que son alerta o que no lo son, o que son importantes tenerlos en cuenta, que no los tenían presentes, que no le estaban dando mucha importancia, o que no los estaban interpretando bien y que por lo tanto no habían contestado bien a ese ítem porque no lo estaban entendiendo bien, porque no tenían conocimiento suficiente o suficientemente fino sobre lo que eso quería decir, ¿no? Mirar a lo que al niño le interesa y que mira o lo que al adulto mira o que quiere mostrar algo, que algo que es interesante. Son a veces términos que los que nos dedicamos a ello lo tenemos muy claro, pero que a veces cómo lo dibujan familiares que pueden tener nivel educativo alto, pero no tener conocimientos específicos sobre desarrollo, pueden no entender lo que se está realmente preguntando. Entonces lo que plantean es que les ha venido bien, les ha ayudado a adquirir un mayor conocimiento sobre aspectos de microconducta que tienen que ver con esos microhitos del neurodesarrollo. Reconoce la ansiedad de tener un falso positivo y tener que tener una derivación y hacer otras pruebas, esperar los resultados de estas pruebas, esas conclusiones. Es un periodo de incertidumbre que sin duda no lo plantean como una vivencia fácil, pero lo interesante aquí es que después de toda la vivencia y el proceso, plantean que ellos volverían a pasar por ese proceso porque ven el interés que el más allá de esa vivencia en el tránsito que pueda ser un poco ansiosa, ven que es de que terminan teniendo una conclusión y una vivencia que les parece que merece la pena por el bien que tiene el poder detectar realmente a casos que no son falsos positivos, sino que en otros casos puedan ser salidos fuera del radar porque nadie ha hecho una búsqueda y una revisión de estos aspectos de forma sistematizada y estructurada. Entonces, esto ya no es una mirada del profesional especializado en TEA que quiere que se detecte temprano, sino es de familias que justamente han vivido en primera persona este proceso. ¿Y qué opinan los profesionales que han participado en este tipo de estudios, que han estado en esa primera línea de batalla implementando procesos de cribado, estando más o menos a favor en el inicio del proceso de participar en un estudio de este tipo y que, bueno, pues participo, aplico protocolo y tienes a más defensores o menos defensores que, bueno, implementan esto en un contexto más global de servicio comunitario? Lo que nos informan los profesionales, que es cuando se ha hecho estudio más específico de este aspecto, es plantean que un 87% de los profesionales declaran haber adquirido un mayor conocimiento y sensibilidad, igual que las familias, a nivel de esos hitos, microhitos, si me permitís, de neurodesarrollo. Porque muchos profesionales del contexto pediátrico tienen conocimientos muy globales de neurodesarrollo. Si no se han formado específicamente en neurodesarrollo, en todo lo que tienen que abarcar en un dispositivo de atención primaria, no tienen conocimientos muchas veces muy finos, ni tienen el recurso, ni tienen el tiempo para tener un hilo muy fino que detecte casos sutiles, casos que sí cumplen criterios de diagnóstico de TEA, pero que no son de estos casos graves que según entran por la consulta sabes que algo pasa. Entonces reconocen haber aprendido también esas señales de alarma más específicas del TEA, no solo del niño que habla tarde o anda tarde, que es lo típico, ¿no? Que además luego hay una praxis muy habitual de, bueno, ya andará y ya caminará, porque hay un aspecto madurativo.
Entonces, bueno, aquí siempre también el llamamiento a decir, sí, hay diferentes ritmos de desarrollo, como los hay de crecimiento, pero tenemos que siempre recordar que son intervalos. Hay intervalos en los que es esperable que un niño empiece a andar, o es esperable que un niño empiece a andar, y es esperable que también haya un despertar de referencia social y de motivación social, que también son hitos de desarrollo. No es tan visible y tan claro, o no hay tanta formación y tanta comprensión y tanta sensibilización global sobre esos microhitos también a nivel social, de la madurez, de la tipicidad del mismo juego, de cómo nos relacionamos dentro del juego, por ejemplo, como lo hay del hablar y el andar, que son como los grandes visibles de los hitos del desarrollo, ¿no? Entonces aquí, una de las experiencias que yo mismo he tenido en este contexto, yo he estado en un protocolo y un proyecto piloto de un área sanitaria del País Vasco, de donde soy, formando a pediatras sobre estos protocolos de cribado, tanto de específicos de TEA como tempranos del neurodesarrollo. Y me encontraba con profesionales de todo tipo, con todo tipo de bagaje y de conocimientos sobre el neurodesarrollo y conocimientos específicos del TEA, y también con la heterogeneidad propia de servicios públicos de resistencias a cualquier tipo de implementación sistemática de estos cribados, y otros profesionales a favor y otros profesionales neutro. Una apuesta que se hizo de no una formación teórica y luego ya vais haciendo, sino yo de entrar en consulta con enfermeras y con pediatras de equipos de pediatría en sus revisiones sistematizadas de los calendarios pediátricos de protocolo preventivo, que iban o no junto a las vacunas. Bueno, hubo una experiencia muy interesante donde muchos pediatras se daban cuenta del valor que tenía salirse. En Cataluña y el País Vasco estamos muy enganchados al todo el protocolo de los hitos de la ISAE Llevant, y esas tablas están en todos los despachos pediátricos, y a veces es el único cribado que se hace, es tener esa tabla en el despacho, mirarla así un poco de reojo y preguntar algo que está en esa tabla. Eso no es un cribado universal. Esto tiene que quedar claro de que no es un cribado sistematizado ni de TEA, ni siquiera del neurodesarrollo global. Un cribado tiene que tener un protocolo de unas pruebas que han sido validadas, que ha habido estudios que lo validan para su propósito. Entonces tenemos que diferenciar el cómo hacemos este uso. Entonces lo que nos se dan cuenta es que un poco en esta línea de estos estudios, esto ya es experiencia en formación y un poco testimonios más informales míos de lo que yo he podido ver, es que se daban cuenta de, sobre todo aquellos más sensibilizados al interés de poder implementar este tipo de protocolos, de que ellos mismos tenían otra mirada diferente hacia el niño, de que se sentaban y les enseñaba con 3 4 juguetes qué tipo de pruebas podían hacer en función de qué momento de edad e hitos de desarrollo podían esperar, para un poco ponerse y coordinarse con aquellas preguntas que iban a hacer al cuidador. Porque a veces esa pregunta pues no se terminaba de entender, o ese ítem de esa prueba no se terminaba de entender. Y entonces, generar esa educación sobre qué es lo esperable, qué es lo que estoy preguntando, qué es lo que quiero decir cuando un niño ha adquirido permanencia del objeto, lo tapo, lo enseño, lo vuelvo a tapar, el niño sabe que eso que no se ve está debajo de lo que acabo de tapar. Esto muchas personas en población general no lo entienden, no lo saben lo que es, ni cuándo tiene que aparecer, ni cuándo es normal que esté, que no esté. Cuando esto lo pones y haces esos pequeños juegos, los niños además mostraban que ya no iban tan llorando al pediatra, porque de repente el pediatra, además de explorarme físicamente, invadirme y ponerme vacunas, pues también jugaban conmigo y me sacaban juguetes y tenían un momento de interacción donde, bueno, me querían conocer un poco también, ¿no? Entonces, esta parte de vivencia, tanto desde el equipo de pediatría, que iban más allá de las 4 preguntas de rigor y sistematizaban y tenían otra mirada del desarrollo de los hitos, ¿no? Y ya no era desde te hago un cribado para detectar la alarma y hay un positivo y entonces estamos en la alarma. Y venimos un poco de este cliché, un poco antiguo, de la mirada de implementar estos cribados. Sin embargo, la idea que os quiero un poco transmitir hoy es la oportunidad en la implementación de estos protocolos
de lo que nos dicen estos estudios que os he puesto de referencia, ¿no? De todo el impacto que tiene de educación poblacional, profesionales y cuidadores sobre estos hitos, sobre esta sensibilidad de estos microhitos, de qué es esperable, qué no lo es, porque la alternativa, lo que nos dice y lo que nos dicen también los estudios, es que se detecta la mitad de lo que se debería detectar. Algunos estudios incluso plantean que solo se detecta el 30% más grave. En ese caso muy obvio, con una afectación del TEA, con una sintomatología, con mucha sintomatología positiva de presencia, sobre todo de esas conductas más estereotipadas, de conductas motoras repetitivas, pues es ese perfil con una afectación del neurodesarrollo muy global, donde hay mucha información y mucha evidencia muy a simple vista. Y la praxis habitual es que entonces saco el MChat. Entonces, en ese caso, que realmente no necesito nada porque ya lo estoy viendo, saco la prueba para poder confirmar lo que a ojo clínico estoy viendo. Eso no es la praxis para lo que se ha desarrollado los cribados. En ese caso ya seguramente no haga falta ni siquiera hacer el cribado. El cribado está pensado para detectar aquellos casos que a simple vista no son obvios. Eso es el objetivo principal y el interés principal que queremos en la implementación de un cribado universal. Por lo tanto, en esa mirada de salgámonos de la alarma, de estoy creando una alarma, estoy creando un impacto negativo en las familias, de todos aquellos falsos positivos que voy a generar. Bueno, eso nos tenemos que valer en lo que los instrumentos validados nos plantean de su valor predictivo a la hora de detectar, si me permitís, casos de significación clínica a nivel de neurodesarrollo. Entonces, los datos que nos plantean las pruebas que más estudio tienen detrás plantean de que esto no es así, no vamos a generar una máquina de falsos positivos, porque si no, no podríamos decir que estas pruebas son eficaces. Sería una afirmación errónea. Por lo tanto, nos tenemos que poder basar y respaldar en que las pruebas que podamos utilizar, que tienen una validez científica, en teoría, en su implementación y en lo que los datos ofrecen, es que son pruebas que nos ofrecen la posibilidad de detectar casos de relevancia, de significación clínica, donde además hay un porcentaje muy significativo que va a poder cumplir un diagnóstico de TEA y que por lo tanto requiere que ese circuito de derivación confirme un proceso desde un proceso de diagnóstico temprano. Entonces, tenemos que ver que desde ese objetivo también hay objetivos indirectos desde una oportunidad de dispositivos de población, de atención a la población general, que es un poco en donde nos deberíamos de poder acomodar para poder implementar este tipo de cribados. Os permitiré ejemplos como la SQ3, que es uno de los cuestionarios más usados a nivel de detección temprana cribado, no evaluación, como se hace en algunos sitios, no es una prueba de caracterización en un proceso de diagnóstico del neurodesarrollo. No ha sido creada para esto. En mi sorpresa, cuando hago formación, me encuentro que algunos equipos la utilizan como podrían utilizar un Bailey, un Merry Palmer, una prueba de evaluación directa del neurodesarrollo. No es subjetivo, no está desarrollada para ello. Está desarrollado como prueba de screening, prueba de cribado de diferentes áreas del neurodesarrollo. Fácil, simple, con un lenguaje directo y muy fácil para los padres, que también nos ayuda a poder ayudarnos a oportunidad de poder educar de qué es esperable. Esto está sacado de ítems de la SQ3 de 14 meses. Entonces esto nos permite decir, bueno, ¿qué es esperable? Es esperable que dice 3 palabras, ya se ha podido consolidar, decir mamá, decir dada, baba, decir este tipo de aproximaciones a papa. Bueno, esto está empezando a ocurrir, a veces, todavía no, ya ocurre habitualmente. Nos ayuda a tener esta conversación con los padres. No solo es completar ítems, nos ayuda a poder conocer mejor a ese niño que en las revisiones pediátricas de ausculto hago, miro un poco de extensión abdominal,
te miro la cadera y te hago los oídos y la boca y los ojos, es difícil conocer a ese niño, a esa niña a nivel de neurodesarrollo si no lo sistematizamos y no generamos esa oportunidad de conocer mejor a ese niño y que estos instrumentos nos lo ayudan a sistematizar, a estructurar y también que los padres de las familias conozcan qué es lo esperable. Entonces, este tipo de pruebas, pues también aquí en 14 meses, ¿no? También aquí habla un poco más de autonomía, de la parte de autonomía individual y desarrollo social, los entremezcla un poco, y la parte de qué es esperable, por ejemplo, en el juego, juega con un bebé con una muñeca, pero en la parte más simple, no estamos hablando de un juego simbólico, empieza a ver este tipo de juego con peluches, con muñecos, y qué pasa cuando estamos en esta parte más de autonomía, empieza a utilizar la cuchara, no la utiliza, eh, cuando juego con una pelota, corresponde, me la devuelve, hay un ida y vuelta. Bueno, esto es interesante porque el pediatra mismo o la enfermera puede reproducir esto en consulta, porque son cosas muy sencillas, que podríamos coger estos ejemplos, algunos sensibles y fáciles de implementar, que podríamos complementarlo con esto mismo que nos dice el instrumento, ¿vale? Luego hay otros aplicativos también de gran interés que tienen un cribado muy laxo, muy amplio, con la idea de generar muy poco falso positivo, pero sí también de hacer esta educación, esta línea que os intento ofrecer, que es lo que ha publicado el CDC. Es un filtro muy ancho. Por lo tanto, la idea es que quien no está cumpliendo los hitos que plantea el CDC, realmente, bueno, se debería de realmente atender estos casos. Pero es muy interesante porque te ofrece pequeños vídeos, te ofrece fotos como estas que te dice qué significa cuando yo te planteo si señala para mostrar, no que señale sin más con el dedo índice. Señala para mostrar y mira al adulto y busca si el adulto está mirando lo que yo te estoy señalando y me está interesando. O tengo 2 años y empiezo a hacer un juego de corto el plátano, lo reparto en diferentes platos, este para ti, este para mí o este para el muñeco y hago estas secuenciaciones de un poco reproducción de juego simbólico. Bueno, esto con fotos, con imágenes, nos ayuda más a entender, ¿no? A veces el MChat es un poco el problema que tenemos, ¿no? Que son ítems que cuando los lees depende de cuál es tu comprensión del desarrollo de estas conductas o cuál es tu conocimiento global, ¿no? Sobre el desarrollo y cuántos hijos has tenido antes, pues puedas afinar o entender el ítem más o menos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, uno de los problemas principales de la implementación del MChat, a pesar de ser el instrumento más estudiado y más implementado en contextos comunitarios en el cribado específico del TEA, es que muchas veces se quedan en el 1, 2, 3, tengo un positivo y ya. Y se quedan un poco en el MChat revisado, pero les falta la F del follow-up. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando tenemos esto? ¿Y cuál es el interés en este marco de oportunidad que os estoy planteando? ¿No? Es que en estos 3 ejemplos, y si este fuera el caso, ya tendríamos un positivo a partir de 3 ítems positivos, que es el caso que tenemos delante. Entonces, este ítem 3, 7 y 14, que han dicho que no, y que el no en este caso es un ítem positivo, es importante que tendríamos que entender que el MChat no acaba aquí, no acaba en este positivo. Es un positivo que ha entrado justo por un ítem. Por un ítem es un positivo. Si fueran dos, sería el bajo riesgo que no es positivo, ¿vale? Entonces, si tenemos un caso de este tipo, que solo tiene 3 ítems, pero que ya es un MChat positivo, tenemos que ir al follow-up. ¿Cuál es el objetivo del follow-up? Es como revalidar el ítem. Es ver si ese mamá, ese papá, ese cuidador principal está entendiendo el ítem desde el propósito de lo que está evaluando el ítem. Y el árbol de decisión un poco que nos lleva el follow-up es un marco de oportunidad, de ejemplos y de poder conocer ese niño o esa niña en esas conductas específicas que mide el MChat con muchos ejemplos que pueden enriquecer mucho esa conversación más allá del instrumento. Es que tenemos que intentar ver esta oportunidad que nos permite ir más allá. Es la excusa de que tengo algo estructurado con ejemplos que ya están ahí, no los tengo que pensar, los tengo que solo leer.
finge beber de una taza de juguete. Vamos a poner ejemplo, Marc, desde mi contexto en Cataluña, ¿no? Marc hace juegos de imaginación o de fantasía, ítem 3. ¿Qué quiere decir esto? Creo que no, es lo que ha contestado y por eso tenemos ese no en los 20 ítems. Vale, vamos a poner ejemplos. ¿Alguna vez? Entonces aquí generas una conversación de buscar ejemplos. ¿Alguna vez hace como que habla por teléfono? Que hoy en día, por cierto, yo en helados veo a veces así, porque ven a muchos adultos que ya no hablan por teléfono, sino que ahora ecológicamente hacen audios, porque ya llamar es ser psicópata, por lo visto, porque ya no se podemos llamar, porque siempre todo el mundo estamos ocupados, la llamada nunca viene bien. Entonces empiezo a ver en los hados niños que hacen así con el móvil, de lados. Bueno, pues utiliza el teléfono como lo utilizan los adultos, de alguna manera, hace como que habla en audio, habla así, hace algo, o se lo pone en la cabeza aquí, que no sería esperable. ¿Qué hace con un teléfono de juguete cuando le roba el teléfono al adulto? Esto nos ofrece oportunidades de poder generar esta revalidación del ítem sí, pero también nos ofrece oportunidades de poder enseñarles a qué quiero decir cuando te estoy planteando si tu hijo o tu hija señala con un dedo para mostrar algo. No es que señale algo que le interesa solo y quiere tocarlo con el dedo, eso que le gusta mucho. Tenemos que terminar de llegar a los ejemplos de señala con ese propósito de mostrar algo de interés, de compartirlo, y en esa conversación puedes terminar de discernir, de diferenciar el niño que simplemente señala aquellos objetos y cosas de gran interés o que los toca de una forma pues, que pueda ser giratoria, por poner un ejemplo clásico, y que puede hacer muchas cosas con su dedo índice, pero no está señalando con el propósito de compartir. Y esta conversación la podemos pulir con esta oferta que nos hace un instrumento como el MChat, que nos da esa opción de tener la conversación en el follow-up, ¿no? Lo mismo en este ejemplo del 14 de si te mira a los ojos, ¿no? Un ítem clásico también en el TEA. Pues a veces muchas familias dicen que sí, pero igual te mira porque es que no hay una ausencia total de que no te mire, porque cuando hay cosas que le interesan mucho, puede que te miren mucho. Hay muchos niños con autismo que en los momentos de juego físico se conectan 100% contigo y te miran a los ojos y te buscan y te piden que sigas lanzándolos en los aires, por ejemplo, y hay un gesto dirigido, te mira, y si esto ocurre todos los días, este adulto enseguida se acuerda de ese momento y te dice sí, sí, pero entonces tenemos que decir, bueno, pero esto ocurre solo en estos momentos que le gusta mucho, mucho, mucho algo y le motiva mucho, 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 o es habitual. Habitualmente, cuando le cambias el pañal, cuando estáis comiendo, cuando no tenemos por qué estar en ese momento de alto interés e intensidad de juego súper favorito, en esas actividades de la vida diaria, ¿esto ocurre habitualmente? Ah, bueno, ahí ya no. Ahí necesito un móvil para que coma, un no sé qué para que haga tal, y generalmente a mí no me suelen mirar. Bueno, ahí ya, pues, estas alarmas de alarma desde el sentido de, uy, uy, aquí hay un poco de riesgo, vamos a mirar un poco más. No nos quedemos tranquilos con esto porque esto no es esperable, ¿vale? Y esta conversación nos ayuda a entender, a conocer y a conocer también los padres, los cuidadores, qué es esperable, qué me están preguntando realmente, que yo también, como mamá o papá, estoy también programado en el día a día de normalizar muchas cosas, porque esto ocurre todos los días. Entonces, yo sobreadapto, yo me adapto en aquellas cosas que sé que a mi hijo no le gustan, intento evitárselas y por lo tanto pueden no tener muchos berrinches porque yo estoy sobreadaptándome todo el rato y en una prueba que confronto no ocurre. Y además de sobreadaptar, estoy normalizando. Tanto luego hay muchos profesionales, colegas con los que a veces debato este punto, que también tendemos mucho a hablar mucho de la negación. Es que son muy negadores, ¿no? A veces no son negadores, es que no han tenido esta conversación que educa sobre qué es esperable. Entonces no saben que eso no es esperable. Y esto ayuda a calibrarnos todos, profesionales, con instrumentos que son muy informativos, y también las familias.
Otro instrumento de generación mucho más nueva, pero que ofrece una solución comunitaria muy interesante, es esta prueba, el DCI, que es que ofrece un instrumento muy simplificado, ni necesitas grandes tecnologías, ni necesitas grandes lectores, ni grandes niveles educativos, y ha mostrado ser muy interesante para un contexto comunitario donde se atiende una población muy diversa a nivel de formaciones, experiencias, conocimiento del desarrollo, igual que el CDC, que se apoyan mucho en esta parte visual. Como os fijáis, el ítem es muy corto, son ítems muy breves, que ilustran de una forma muy simplificada qué significa mostrar, qué significa imitar una acción sobre un objeto, el reproducir un juego más simbólico imaginario. Bueno, son instrumentos, son opciones, como os decía, el objetivo de hoy no era sacaros a la luz el último instrumento en el cribado del TEA, sino que yo ya me conformaría como profesional especializado en el autismo que se empezara a implementar aquello que es más viable y se empezara a implementar no de una forma marginal de aquellos pediatras o profesionales de una primera línea más motivados, ¿no? en este tipo de instrumentos, sino que se implementara de una forma más generalizada que dé, y esto es muy importante lo que voy a decir, que dé una oportunidad equitativa de llegar a un diagnóstico temprano y por lo tanto a una atención temprana especializada del TEA. Claro, todos estos procesos de detección tienen sentido si sabemos la respuesta a esta pregunta de a qué edad podemos emitir un diagnóstico fiable del autismo. Me sorprende muchas veces cuando hago esta pregunta en formación, que porque me dedico en este área específica del autismo, pues es una pregunta que la utilizo mucho, porque me ayuda a calibrar, disculpad, a calibrarme un poco con el profesional que estoy formando, cuál es su expectativa y su formación de base sobre esta pregunta. Y muchas veces pocos profesionales bajan de los 4 años. Cuando yo incido de una forma, pues bueno, pues intentando realmente entrar en ese hilo fino de decir, no, no, no hablar de a qué edad podéis plantearos un riesgo de TEA, detectar un posible caso, hablar de que tiene rasgos, no, no, no. Les planteo y lo hago de una forma muy propositiva. Eh, de cuándo podéis emitir un diagnóstico, poner el código de diagnóstico de TEA en la historia clínica, mojándoos, oficializándolo y haciendo acciones que deberían de derivar de ese diagnóstico. No planear en una forma global, ambigua de riesgo y rasgos. Entonces, esto está muy lejos de los 4 años. Debería de ocurrir entre los 18 y los 24 meses. Eh, Tenemos esto planteado desde hace tiempo, del 2025, que se plantearon, no voy a poder pronunciar este apellido, que nunca lo consigo pronunciar, Pediatrics de 2025, pero que es una persona que es una referencia en ofrecer práctica basada en la evidencia en la atención temprana desde la detección, el diagnóstico y las prácticas de intervención. Pero también, como más reciente, la comisión de The Lancet, que os vuelvo a citar aquí, de Catherine Lord y los demás autores que plantean que con toda la evidencia que tenemos actualmente, ofrecer un diagnóstico temprano entre los 18 y los 24 meses en la mayoría de los casos con TEA, que terminan con un diagnóstico con TEA, que se termina de superconfirmar, es fiable. Entonces, una manera que he aprendido con la experiencia de toda la docencia y formación que doy de explicar esto y que suele calar mejor es entender esto como la curva de Gauss, ¿no? Donde entendemos la población más grande en la punta de esa curva, ¿no? Ahí es donde se concentra la mayor parte de población. Y sabemos que en los extremos están la población menos representativa o menos frecuente. Entendiendo lo que es una curva de Gauss al uso, vamos a ver cómo esto se implementa a la hora de entender la edad de diagnóstico del autismo. La idea es entender que en la punta donde está la mayoría de los casos, y se debería de entender que alrededor de esos 24 meses de los 2 años se debería de diagnosticar la mayor población que terminan cumpliendo criterios de diagnóstico de TEA.
Es decir, teniendo en cuenta que el diagnóstico del autismo es muy heterogéneo, tenemos muchos perfiles muy diferentes de bases, de comorbilidades, de más o menos afectación sobre el neurodesarrollo. Con toda esa heterogeneidad, la mayor parte de casos, la mayoría de casos, aún así, se debería de poder diagnosticar a la edad temprana de los 2 años. Y vuelvo a repetir, diagnóstico fiable que emites diagnóstico oficial, no hablas y vas viendo hablando de riesgo. Pero además, luego hay unos casos que son con una manifestación clínica más temprana, por un lado, o una manifestación clínica más severa, que incluso se puede hacer un diagnóstico más temprano de los 2 años. Y aquí se plantea que ese diagnóstico fiable se puede hacer ya a los 18 meses. En algunos casos nosotros hemos hecho diagnósticos más tempranos incluso que los 18 meses, en el momento que podemos establecer todo el protocolo completo, incluido helados, pero aquí lo que nos dice la evidencia es que como titulares generales que nos tenemos que llevar de lo que se ha demostrado que es fiable, es que esos casos de emergencia, manifestación precoz de la manifestación del TEA se debe de poder hacer a los 18 meses o en esos casos que son de una afectación más grave. Y luego hay otros casos, esos casos, pues típicamente de niñas, que de ahora hablamos mucho, o no siendo niñas, también de niños, de esa afectación de sintomatología nuclear del TEA, pues mucho menos visible, con una sintomatología de presencia mucho más disminuida, con esas ausencias que no son de 0,1, sino que realmente pues sí hay gestos, sí hay contacto ocular, sí hay lenguaje, pero calibrado a lo que es esperable, no tan esperable como lo que sería a nivel normativo, o que puedan convivir con otras muchas comorbilidades que pueda hacer el diagnóstico mucho más difícil. Bueno, incluso en estos casos, que estamos en esa población más pequeñita, igual que los del otro extremo, en esos casos no se debería de retrasar el diagnóstico más allá de los 3 años. Por lo tanto, en el caso difícil y leve, deberíamos de seguir en el plano de por debajo de los 3 años, o que para los 3 años ese diagnóstico, emitir ese diagnóstico formal ya esté ocurriendo. Entonces, bueno, esto es interesante, ¿por qué? Porque publicaciones como estas, y es en los que nos respaldamos a la hora de defender esa mirada más proactiva del cribado y del screening o de la detección temprana del autismo, es que publicaciones como esta lo que nos plantean es que ese diagnóstico cuando llega temprano, cuando llega antes de los 30 meses como punto de corte, muestra una mejor respuesta a tratamiento significativo en sintomatología nuclear del TEA. Cosa que cuando esto ocurre posterior a los 30 meses o posterior más estudiado de los 3 años, esa sintomatología nuclear del TEA solo tiene una respuesta favorable el 23% de la población. Por lo tanto, el tiempo, vuelvo a repetir, la importancia, la sensibilidad del momento de la detección precoz, realmente, igual que se habla de la importancia de la detección precoz en tantísimos aspectos de salud, en el autismo no es una excepción. La respuesta a tratamiento a favor de toda esa neuroplasticidad que tenemos en esos 0,03 años, también cuando ocurre realmente una atención temprana basada en la evidencia, o sea, es decir, tiene que haber todo ese proceso. Detección proactiva, un diagnóstico formal que se emite seguido de una atención temprana, una intervención basada en la evidencia. Cuando ocurren todos estos aspectos, se ve que aquellos casos que reciben esa intervención temprana y seguido de ese diagnóstico temprano tienen una mejor respuesta a tratamiento. ¿Qué está pasando en Cataluña en lo que hemos ido recogiendo de derivaciones de contexto comunitario desde el 2021 aquí? ¿Qué dicen nuestros datos en San Joan de Déu, en nuestro programa específico de atención temprana? ¿Cómo es el perfil clínico de aquello que se está detectando de lo que es la praxis clínica habitual sin un cribado? Disculpad, necesito beber agua, que se me ha cortado la voz ya en un segundo. Cuando no hay un cribado proactivo de detección del TEA, ¿qué es lo que se está detectando?
¿qué perfiles son los que nos llegan por debajo de los 3 años? Esto se marca dentro del ensayo CARE CSDM, del que en algún momento ya hemos hablado dentro de las formaciones, los webinarios de Fundación Orange. Lo que nos dicen los casos que hemos caracterizado, que nos han derivado a este programa de acción temprana y a este ensayo que se asienta sobre el mismo programa. Bueno, en este caso es una temprana, media de edad 25 meses, 25% prematuros, 82% son niños, no niñas. Ya vemos aquí un sesgo claro hacia el sexo masculino, que no nos sorprende. La edad está sesgada porque nuestro programa está entre los 18 y 30 meses, por lo tanto ya está muy ajustado a lo que nos pueden derivar y lo que no. Cuando recogemos historia de desarrollo de estas familias que nos han derivado por debajo de estos 36, 30 meses, lo que vemos es que es significativo que las primeras palabras tienen un 60% un inicio tardío de lo que sería normativo. Y que también incluso la parte motora, que muchas veces no se le da mucha importancia en el contexto de perfiles de riesgo de TEA, cada vez un poquito más, pero bueno, un 20%, que no es un porcentaje pequeño, aunque sea minoritario, presentan un retraso importante, en algunos casos que no se quedan estos 15 meses, sino que todavía a los 19, 20 meses pueden no estar andando y podemos no estar aplicando un protocolo completo con helados que requiere que puedan estar ya caminando de forma independiente, porque hay un retraso significativo en la motricidad gruesa. A nivel global de neurodesarrollo, lo que estáis viendo en pantalla es todos los casos que hemos podido ver en esta caracterización de los casos derivados. Esto es una media de perfil de neurodesarrollo. Entonces, lo que vemos es que claramente no es un perfil que planea en el neurodesarrollo típico. Lo que nos está llegando son casos, y estos medias, por lo tanto hay casos mucho más afectados también, pero vemos que son casos que tira a la baja. Es una afectación más global del neurodesarrollo. La parte motora es la que se salva un poco por los pelos, que está más en la parte más justa. En parte más categórica de interpretación de los datos de estas tres áreas, cognitivo, lenguaje y motor, de qué porcentaje está fuera de los rangos de normalidad, una mitad no llega a lo que es el desarrollo esperable del desarrollo cognitivo, pero es importante entender que lo que se está detectando en edad temprana del TEA está muy mediado por lo que es un perfil de afectación en adquisición del lenguaje y sobre todo el lenguaje verbal. Un 93% de lo que hemos recibido tiene una afectación muy pronunciada de hitos del desarrollo del lenguaje. Y es también muy importante, revelador, que el perfil de sintomatología de riesgo que estaban detectando de formas muy variopintas, informal, con cribado en muy pocos casos, o por preocupación de los cuidadores, que puede ser tanto en un contexto de CDIAP, preocupación global del desarrollo, que luego pueda llegar a una preocupación mayor en este área concreta. La realidad es que lo que se está derivando de un programa como el nuestro, veis que va entre elevada severidad, una mayoría, o moderada severidad. O sea que realmente estamos en ese moderado severo de sintomatología del TEA. Bueno, dentro de lo que es una prueba ya gold estándar en la evaluación del TEA, pues de sintomatología muy pronunciada a la hora de detectar o atreverse a derivar a un programa como este, ¿no? Otro estudio distinto a este es un seguimiento de una cohorte de nacimiento de prematuros, donde ya se viene informando de que los prematuros, un poco también por gravedad de prematuridad, las 28 semanas de gestación, se ha visto diferentes estudios que no llegar a las 28 semanas de gestación o estar por encima de esta gestación dentro de la prematuridad, es un punto de inflexión importante que dispara la prevalencia del TEA dentro de esta población, de terminar con un diagnóstico de TEA dentro de tener ya una prematuridad. Así que la gravedad de la prematuridad se ha visto que sí está relacionado, no de una forma lineal, como os digo, sino que las 28 semanas es como un punto de inflexión importante. Dentro de este contexto y de esta literatura hemos hecho un estudio longitudinal, que es el estudio Predecir, que plantea dentro de las siglas de prematuridad, desarrollo temprano, comunicación
y marcadores de riesgo. El estudio parte de una FIS de neonatología, no nuestra, sino de la doctora Thaisa Good y de su equipo de neonatología, que lo que planteaban era, lo que están ellos estudiando son generar biomarcadores al alta de neonatología de ese prematuro a nivel de un atlas morfométrico, tanto de madurez cerebral como de actividad cerebral, y luego planteaban una prueba única a los 24 meses. Nosotros lo hemos completado con la tesis de la doctoranda Rosana Marivico, que lo estamos codirigiendo desde la UOC y nuestro Hospital Sant Joan de Déu, que se está haciendo un estudio longitudinal saliendo de esa cohorte ya reclutada desde neonatología de 140 casos. Nosotros pudimos rescatar de esa cohorte de nacimiento de prematuros todos 114 casos y hemos mantenido alrededor de unos 100 casos donde hemos hecho un seguimiento a los 8, 18, 24 y 36 meses. Aquí se han implementado diferentes protocolos de neurodesarrollo global y también un triple cribado de TEA. No queríamos ser súper innovadores, queríamos un poco implementar instrumentos que podríamos luego informar y animar a contexto comunitario a poder utilizarlo dentro de lo interesante que podría ser, ¿no? El triple cribado consta de 2 MCHATs, uno a los 18 meses y otro a los 24 meses, que es lo más animado, sensibilizado, planteado en diferentes protocolos internacionales, muy también mediado por los diferentes organismos estadounidenses, CDC y la Academia Americana de Pediatría, que plantean ese cribado universal de los 18 a los 24 meses con el MCHAT, por ser la herramienta más estudiada en el cribado del TEA. Y nosotros añadimos el DCI a los 36 meses, que era nuestro último punto de seguimiento. En este triple cribado, los números que veis son acumulativos, es decir, puedes tener un MCHAT o puedes no tener ningún MCHAT y sí un DCI, o sea que puedes tener un positivo o más de un positivo. La idea es que con tener un positivo de esos tres, solo uno de ellos, les hacíamos un A2. Entonces, de ese A2 y con una información clínica más global, llegábamos a un 71% de los casos confirmados desde ese triple screening. Desde todos los casos que se habían dado, 71% terminan confirmando que no solo era un riesgo de TEA de un screening positivo, sino que terminan confirmando un TEA. En lo que es el porcentaje de nuestra cohorte de alrededor de 100 prematuros, coincide con un 20% y no son prematuros por debajo de las 28 semanas, sino de 32 semanas de gestación, donde aquí llegan a un 20% de casos que confirman criterios de diagnóstico de TEA. Es decir, que el A2 se ha hecho sin tener conocimiento previo de toda la parte longitudinal de otros datos del neurodesarrollo o clínicos de estos casos. Un poco todos los datos que hemos ido trabajando en Sant Joan de Déu son los que han permitido informar y apostar, y esta revisión que os he resumido de lo que publicamos en Bingles también, María y yo, es lo que ha terminado haciendo la apuesta en el Departamento de Salud y en este protocolo de actividades preventivas pediátricas que se publicó en enero del 2025. Este es nuestro grupo de neurodesarrollo, el grupo de trabajo de neurodesarrollo que veis en la imagen, donde se ha terminado pudiendo acordar e introducir en este protocolo por primera vez que el MCHAT se pase a los 18 a los 24 meses de forma universal. Y hemos ampliado el protocolo, no lo hemos dejado en este MCHAT en estas dos edades, porque sabemos que esto igualmente se pueden escapar casos y recomendamos otro tipo de pruebas que ya se han mostrado que son eficaces, como ese DCI, para también abarcar a estas familias con nivel educativo más bajo, que no se queden fuera de estos cribados, que sea fácil para el profesional poder utilizarlos, y otras pruebas también a nivel tecnológico que se puedan recomendar, como el ASD Detect o el CAST para edades posteriores a los 4 años. Bueno, el protocolo de cribado del TEA no se queda en el MCHAT, sino que hemos intentado dar como recursos a los pediatras que se puedan apoyar y de esta mirada de oportunidad de que esto pueda generar un mayor conocimiento de neurodesarrollo en el área del TEA, pues animamos a que realmente en Cataluña y en otros contextos también
de atención primaria pediátrica o de otros contextos donde se puedan hacer cribados del TEA, se pueden utilizar estos instrumentos pues, con esa mirada más amplia de que todo el mundo pues, nos educamos, ¿no?, sobre qué es lo esperable. Entonces, la idea no es crear un montón ahora de casos, porque los casos ya están, la epidemiología ya nos anuncia de que los casos ya están ahí, el aumento de prevalencia de los estudios específicos epidemiológicos ya nos lo están planteando. Entonces, bueno, queremos dar también soluciones desde Sant Joan de Déu, por eso el estudio que os planteaba antes lo que intenta es dar una solución postdiagnóstica muy inmediata que pueda ser implementable en los contextos comunitarios ante esta realidad de su vida. Por lo tanto, bueno, muy brevemente, para ya acabar, en lo que nos hemos basado para dar una respuesta a que no solo implementemos, detectemos y tengamos ahora un montón de casos diagnosticados, sí, en una edad temprana, pero si luego un servicio comunitario de atención universal que pueda dar una respuesta, bueno, desde lo que es la literatura del modelo Denver sobre todo, que se ha mostrado eficaz en dar una respuesta de diana terapéutica específica de lo que es todo el tema de la motivación social del autismo, se ha intentado llevar esto a un contexto comunitario que sea transferible y en nuestro equipo hemos trabajado desde esa literatura. Yo participé en la caracterización de la atención temprana, que también hemos tenido un webinario de esto aquí, que planteábamos que nos informaba cómo funciona la atención temprana estadounidense de bajo recurso, específica para el TEA. De ahí salió el aplicativo Help is in Your Hands, de lo que también hemos hablado en nuestros webinarios, y también se hizo un estudio para ver su viabilidad en contexto comunitario. Nosotros hicimos un lanzamiento de esta adaptación en español y que pudiera ser implementable en países de habla hispana y está en acceso abierto y libre para profesionales y para familias, que ahí tenéis el link. Y nuestro uso clínico es que utilizamos este aplicativo para luego enseñar a las familias cómo implementar esas estrategias en ese contexto familiar y natural de ese niño pequeño. La idea es que esto podamos mostrar datos de eficacia de lo que estamos llevando desde un ensayo clínico controlado para que luego esto realmente pueda transferirse y pueda llegar a contextos comunitarios que no dependan o de centros privados muy especializados o de hospitales como nuestro de alta especialización y muy ligados también a la investigación, sino que pueda ser accesible de una forma equitativa desde los servicios comunitarios públicos universales, ¿no?, que puedan ofrecer este tipo de soluciones postdiagnósticas tempranas, de forma que no solo intentamos ofrecer protocolos que puedan ofrecer una detección temprana del autismo precoz, sino que estamos en la misión también de ofrecer soluciones, de poder luego ofrecer también una atención temprana basada en la evidencia postdiagnóstica. Y hasta aquí lo que os quería contar hoy para dar un espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Ariz. Efectivamente, tenemos algunos minutos para que Ariz pueda responder algunas preguntas. Hay una primera consulta que Disculpa, Gerardo, hace. ¿quieres que deje de compartir pantalla? Vale, sí, porque yo creo que, salvo que quieras luego volver a alguna transparencia, pero bueno, lo puedes volver a compartir en cualquier caso. Me tienes que ayudar porque no utilizo Webex. Ah, vale, sí, nada. Te aparecerá en algún rincón algún botoncito. Yo, como no estoy compartiendo ahora, no lo puedo ver, pero suele aparecer arriba, cerca del centro de la ventana. No sé si te aparece. De todas formas, no pasa nada. El de tener no es de tener grabación, es de tener de compartir. Ah, ya veo. Vale, no Vale, quería tener yo nada que no fuera. sí, fenomenal. Perdona. Mira, pues ahí en el chat tienes una primera consulta de Maggie que dice, el caso de mi hijo tenía interacción social y después dejó de hacerlo. Eh, ¿cómo puedes dar el seguimiento si en primera instancia parecía que había un desarrollo, digamos, típico, ¿no? Y luego aparecen esas señales de alerta hacia los 2 años, ¿no? Vale, la pregunta es cómo hay ese punto de inflexión, ¿no? De una manifestación que no está ocurriendo más temprana y luego sí emerge a los 2 años, ¿no? Ujú. Eso es. Bueno, lo que nos dicen los estudios, Mari era el nombre, perdón. Maggie. Mari. Lo que dicen los estudios, Mari, es que la heterogeneidad que tenemos en los perfiles del autismo también lo es en la emergencia de manifestación clínica.
de forma que podemos tener casos que ya a los 9 meses, en los 6 meses, en esas edades que empieza a haber ese despertar más del desarrollo social, ya empieza a haber un perfil claramente de riesgo dentro de lo que entendemos sintomatología o signos de riesgo del autismo. Y hay otros casos que no, que están siguiendo un curso del neurodesarrollo esperable, pero que hay unos puntos en el que la sofisticación, si me permites, de ese desarrollo social es mayor y por eso a la vez que esa manifestación de adquisiciones del neurodesarrollo, pues empiezan a haber algunas que empiezan a no seguir el curso esperable, que hacen más meseta o incluso algunas veces pueden hacer pequeñas regresiones o combinar diferentes áreas que hacen meseta y regresiones. Y es esa atipicidad del neurodesarrollo mismo que es parte un poco de lo que estamos investigando en los cursos y en los diferentes subgrupos del autismo, donde hay emergencias muy, muy, muy tempranas, casi desde el principio ha habido una preocupación, y otros que no hay una preocupación y que de repente entre los 2 años, 30 meses, esa preocupación se hace muy, muy notable y no había habido antes. Entonces eso es parte un poco de la naturaleza de esa heterogeneidad de emergencia de manifestación clínica que tiene que ver con el neurodesarrollo y por lo tanto el desarrollo pues tiene momentos diferentes de manifestación y donde se hacen más visibles algunos signos de alerta y algunas conductas que van con esa madurez que viene con el neurodesarrollo. Disculpa, necesito quitarme el jersey un segundo. Sí, Calor. bien, Me enfoco. Enseguida estoy. muy bien. Tenemos algunos minutos más si alguna persona desease realizar alguna otra consulta. Pregunta Raquel si se puede encontrar el DCI que has comentado antes, ¿no? En castellano. Y te da las gracias por la excelente exposición. Pues gracias. Sí, el DCI está publicado, es un Pediatrics, está publicado en 2 idiomas, de hecho, tanto en inglés como en español. Nosotros el que hemos implementado por cesión de las autoras, que también también nos han permitido que esto lo puedan utilizar en el contexto del Departamento de Salud de Cataluña, puesto que lo hemos protocolizado como uno de los recursos interesantes a poder utilizarlo posterior a ese cribado universal del MChat. Eh, por tanto, sí que nos lo han cedido porque existe, no lo hemos hecho nosotros. Nosotros sí que lo que hemos hecho ha sido hacer unas pequeñas adaptaciones del español más europeo, porque el que tenían ellos, por un poco el sesgo que tienen de población más latina estadounidense, pues había algunas preguntas, algunos ítems, pues que se podían sentir un poco extraños en nuestro contexto. Pero han sido adaptaciones muy menores, porque como tiene poco texto y es muy visual, realmente ha sido bastante sencillo y sí, está en esos 2 idiomas. Muy bien. Apunta otra persona que no aparece su nombre, pero dice que está colgado en la web de la Sociedad Catalana de Pediatría, ¿no? Si alguien lo quiere localizar también. Ahí, vale, Ana Gatel, que no veía el nombre. Muchas gracias, Ana. Gracias. Comenta también Ana que muchos centros de atención temprana, perdón, no quieren emitir el diagnóstico con la excusa de que no, digamos, tienen recursos para pasar helados, ¿no? Y entonces esto se traduce en que los diagnósticos pues, sean siendo muy tardíos, ¿no? Bueno, es importante 2 cosas, ¿no? El A2 no es una prueba diagnóstica, no es necesario en muchos casos porque hay otra serie de información que te ofrece toda la información clínica de criterios clínicos que cumple el caso. Entonces, el diagnóstico del autismo no se hace desde una prueba diagnóstica, porque no tenemos ninguna prueba diagnóstica ni a nivel de biomarcadores, ni a nivel de ningún tipo de prueba. El A2 es lo que nos ayuda, y sin duda está en el gold estándar, porque es una prueba que ayuda mucho a nutrir la impresión clínica. ¿Y esto cómo lo deberíamos de utilizar? Lo ideal es verdad que en un proceso diagnóstico y se plantea que el A2 es mucho más informativo que una ADR, que esa entrevista estructurada a la familia, que la puedes realmente complementar con una muy buena anamnesis adaptada a lo que son perfiles de riesgo de TEA. Entonces, lo ideal sí es poder pasar un A2,
pero no es limitante a que entonces no puedas emitir un diagnóstico de muchos casos o que no puedas derivarlo a algunos dispositivos donde sí puedan pasar datos o que los servicios públicos comunitarios pues tengan que poder formarse cada vez más en este instrumento, que es verdad que es un instrumento difícil de administrar, pero que si estás atendiendo a esta población y estás obligado un poco a poder emitir estos procesos de diagnóstico, hacer estos diagnósticos y hacer estos procesos que tienen que poder informar clínicamente, pues que tengas que poder dominar todas las pruebas que te van a dar esa evidencia, ¿no? Para poder emitirlo de una forma fiable. Muy bien. Pues yo creo que vamos a terminar aquí. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. Muchas gracias, Ariz, y bueno, seguiremos en las próximas semanas con nuevos webinarios en el Orange Digital Center, tratando de, pues bueno, de nutrir este espacio de formación acerca del autismo, que creemos que es muy necesario y que con contribuciones como las de hoy, pues nos enriquece a todos, mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Confianza. Muchas gracias. Hasta la próxima.